Congreso de la Ciudad de México, con Vianey Fernández. Continuamos en Ciudad TV 21.2 desde las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México y nos acompaña en estos momentos el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, Eduardo Santillán, quien nos hablará de esta histórica sesión que se llevó a cabo el día de hoy en el que se aprobaron dos ordenamientos federales. Uno que tiene que ver con el dictamen de la Guardia Nacional y el otro con la ampliación de catálogos de los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Diputado, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Pues es un gusto, la verdad, y como bien lo señalas, ha sido una jornada intensa, maratónica, de un debate intenso, pero sobre todo de la generación de consensos, para que lográramos que, pues prácticamente casi por unanimidad, sacar estas dos reformas fundamentales para el país. En primer lugar, que la Ciudad de México participa en este proceso de reformas constitucionales federales. Es la tercera ocasión con este dictamen en el que la Ciudad de México participa en este proceso de reformas y en dos temas también fundamentales: la conformación de la Guardia Nacional como un instrumento nacional especializado con toda una infraestructura para especializarse en materia de seguridad ciudadana. Este es un avance sustancial, fundamental, el hecho de que garanticemos que tengamos una policía nacional, una policía que cumpla con los mejores estándares en materia de capacitación, en materia de selección, y también una reforma fundamental que es el hecho de que se amplíe el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, que pues generan a veces mucha indignación entre la población, ver que alguien que está, un imputado por un robo a casa habitación o un abuso sexual, un feminicidio o un acto de corrupción, pues podían ser acusados y llevar todo su proceso penal en libertad. Eso, a partir de que se apruebe o que se publique ya esta reforma por parte del Congreso de la Unión, pues dejará de suceder. Y creemos que también va a ser un instrumento fundamental para mejorar las condiciones de seguridad en el país. Claro, no es mera coincidencia, diputado, que en estas tres ocasiones en las que el Congreso de la Ciudad de México ha ejercido ya su facultad dentro del Congreso Permanente Federal, sea precisamente a partir de temas de seguridad. Así es la principal preocupación en el país, en la ciudad, y uno de los primeros diagnósticos es que no teníamos instrumentos lo suficientemente útiles, ágiles, que nos permitan actuar de manera contundente. Y por eso es que es tan significativo estas tres reformas en materia de seguridad y de justicia. Diputado, entiendo que aquí en el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México están ciertos existe la garantía de que en el caso de la Guardia Nacional el mando va a ser totalmente civil. En este sentido, ya la implementación en los comos, ¿qué le pedirían al gobierno de la Ciudad de México ya frente a la creación de la Guardia Nacional? Pues mira, la Guardia Nacional va a ser un instrumento muy importante de coordinación y con el cual se va a coadyuvar fundamentalmente. Nos interesa mucho que la Guardia Nacional pueda ayudarnos a reforzar la seguridad en las zonas de limítrofes con el Estado de México. Uno de los problemas que tenemos a veces es cuando una policía tiene que pasar de una entidad federativa a otra, y la delincuencia juega también a veces con esas fronteras entre estados. Para eso la Guardia Nacional va a ser fundamental, porque nos va a permitir tener en primera instancia labores de inteligencia, poder detectar los modus operandi, los grupos delictivos, cómo se están organizando y tener tiros de precisión. Esa información va a ser fundamental porque nos va a permitir desarticular de manera importante bandas delincuenciales. Y al mismo tiempo nos va a permitir el hecho de que se pueda reforzar esa zona de seguridad. También va a haber una importante colaboración en materia de selección, en materia de capacitación conjunta y la realización de toda una serie de operativos conjuntos de que nos permita pues combatir al crimen en delitos que tiene que ver como narcomenudeo, que tiene que ver con delitos federales, robo, todo el tema de robo de vehículos,
rótulos, bandas que van moviéndose en la ciudad o en el país. Entonces, pues va a haber evidentemente un gran trabajo de coordinación entre la policía de la Ciudad de México y la Guardia Nacional. Desde su perspectiva, ¿no será necesario el despliegue de la Guardia Nacional en toda la Ciudad de México como sí será en otros estados? No, me parece que en la Ciudad de México tiene la policía suficiente. Es cierto que tenemos un déficit muy importante de policías. Actualmente hay cerca de 9,000 vacantes de policías en la ciudad, lo que implica que evidentemente no se ha estado cubriendo. Lamentablemente en los años recientes se dejó de atender ese tema. Entonces la Ciudad de México tiene una gran infraestructura. Tenemos una fuerza policíaca en la ciudad que es más grande que varios ejércitos centroamericanos. Entonces tenemos cerca de 100,000 elementos de seguridad ciudadana, de seguridad pública en la Ciudad de México. Entonces me parece que más bien lo que necesitamos es establecer mecanismos de coordinación y que la Ciudad de México refuerce su inteligencia, refuerce su capacidad de respuesta y la capacitación de los elementos. Muy bien, dicho sea de paso, el diputado es presidente de la Comisión de Procuración de Administración de Justicia. He de ahí mis cuestionamientos del por qué o los cómo tendría que ser la implementación de la Guardia Nacional. Otro de los temas que se tocó el día de hoy y que generó polémica, como debe de ser en un órgano legislativo, es la modificación al artículo 19, la ampliación de los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Diputado, desde su perspectiva, ¿esta modificación no atenta contra el principio de presunción de inocencia al que todos tenemos derecho? No, mira, ¿qué es lo que, al contrario, me parece que es una manera de reforzar el sistema penal acusatorio? ¿Cuáles son las razones por las cuales una persona debe de permanecer en prisión mientras se desarrolla el proceso penal? Cuando hay un alto grado de peligrosidad o hay una alta probabilidad de que pueda tratar de evadir la acción de la justicia. Los delitos que estamos nosotros catalogando el día de hoy tienen esas dos características. Por ejemplo, una persona que es imputada por un robo a casa-habitación, en donde el Ministerio Público tiene elementos que hacen presumir su responsabilidad. Es lamentable que una persona que es imputada, que hay una serie de elementos que hacen presumir su responsabilidad, salga a la calle, ¿no? Porque entonces incluso resulta grave, porque va el vecino, va el ciudadano, presenta la denuncia, le presentan al imputado y después el imputado sale. Entonces evidentemente que eso pone en riesgo a la propia víctima. Una persona que es imputada por portar un arma de uso exclusivo del ejército, un cuerno de chivo. Debemos de decir, te encontramos el cuerno de chivo, te encontramos el arma, cometiste un delito con esa arma y vete en libertad y regresa en 15 días, eso es terrible. Decirle a una persona que ha cometido un abuso a un menor, mira, te encontramos que cometiste el abuso al menor, el abuso sexual. Sabemos que el menor tiene una afectación enorme. Vete a tu casa y regresa en 15 días. Pues evidentemente que este tipo de delitos, evidentemente que lo que tratamos es que no se vada de la acción de la justicia o que se trata de personas que pueden tener un grado de peligrosidad alto. Y hay un mensaje fundamental que sí es a la clase política. El hecho de que haya actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, que se sepa que esa persona va a estar en prisión preventiva. ¿Eso qué implica? Pues que evidentemente, pues a ver, alguien es acusado de enriquecimiento ilícito el día de hoy, va con el juez y dice, pues sí, yo regreso y firmo cada 15 días o cada 3 años, no me van a... No, estoy acusado de enriquecimiento ilícito, ahí voy regresando cada mes a firmar al juzgado y mientras pues me voy de vacaciones, ¿no? Eso es algo verdaderamente terrible, que se complementa, por ejemplo, con la extinción de dominio que también modificamos en días recientes. Entonces, que alguien que comete un acto de corrupción, que tenga un enriquecimiento ilícito, sepa que los bienes frutos de ese enriquecimiento los va a perder y que va a llevar a cabo el proceso en prisión.
Por parte de la oposición, en determinado momento se puso sobre la mesa la posibilidad de que este delito de corrupción o incluso el delito electoral, que ya está considerado también como Sí. merecedor de prisión preventiva oficiosa, pueda ser utilizado en tiempos electorales como persecución política. ¿Qué podría responder, diputado, ante estos señalamientos o preocupaciones por parte de los otros grupos parlamentarios? Pues me parece que más bien lo que estamos tratando de hacer es erradicar esas prácticas, que cualquiera que las pretenda utilizar sepa que va a haber un ejercicio implacable. ¿Cuál es lo que en materia de delitos electorales se está sancionando? El uso político y electoral de programas sociales, ¿sí? ¿Qué implica? Pues implica el funcionario que al otorgar un apoyo, un beneficio de un programa social, lo condiciona políticamente. Pues yo diría, en todo caso, pues es una disposición más dirigida a los gobiernos emanados de Morena que de la oposición, porque nosotros somos gobierno, ¿no? Entonces, al contrario, parecía hasta contradictorio. Si nosotros somos gobierno, ¿por qué vamos a sancionar a los funcionarios que usen electoralmente programas sociales si somos gobierno? Precisamente por eso, porque somos gobierno, porque hemos visto escándalos terribles en la ciudad y en el país en donde se hace un uso absolutamente indiscriminado de los recursos públicos en épocas electorales. Ya quiero ver yo ahora con estas nuevas disposiciones aquel funcionario que quiera aventarse el boleto de hacer un uso político de un programa social, pues en primera instancia va a tener que medir que de tener elementos va a ser sancionado y va a ser procesado, privado de su libertad, que es que desde mi punto de vista, pues así tal cual, el que nada debe, nada teme, ¿no? Y pues esta reforma de repente le puede preocupar a quien pretenda realizar o ha practicado estas políticas clientelares. Entonces me parece que más bien es una manera de erradicar estos clientelismos políticos con recursos públicos. Diputado, por último, en materia de la prisión preventiva oficiosa, el ampliar el catálogo de delitos podría impactar en la población que hay en los reclusorios de la Ciudad de México. Aquí en el Congreso Capitalino ya se está pensando en algo pues para prever esta sobrepoblación, porque ahora serían más personas las que tendrían que merecer prisión Pues yo preventiva. lo que te diría es que en los últimos años lo que ha sucedido es que se vaciaron los reclusorios. Se vaciaron los reclusorios y aumenta la criminalidad. Pues hay evidentemente que una relación, hay una vinculación, que el día de hoy el delincuente dice, pues si me agarran con una arma, pues voy a ir y me van a soltar luego, porque no requiere de prisión oficiosa. No, al contrario, ¿qué es lo que tenemos? Que prácticamente tenemos de los últimos 5 años a la fecha cerca de 18,000 reos menos. Esto tú recordarás que incluso en la anterior administración, hoy incluso lo que no entenderías, incluso diputados del PRD, que yo ya no entiendo cuál es la postura del PRD, porque la postura de Miguel Ángel Mancera hasta hace unos meses era que por la aplicación del nuevo sistema de justicia penal se habían vaciado las cárceles. La puerta giratoria. Y esta llamada puerta giratoria. Y entonces ahora que se cierra esta puerta giratoria, pues ya no entendería yo esa postura. Lo que tendremos es que estará en prisión preventiva toda aquella persona que tenga un alto grado de peligrosidad o que pueda evadir la acción de la justicia. Y como te repito, es un absurdo que una persona acusada, y no solamente acusada, porque una cosa es acusada, ¿sí? Y otra cosa es imputada. No es voy, acuso a alguien y ya ese alguien se va a ir a la cárcel, a la prisión oficiosa preventiva. No, es una persona que es acusada, que el Ministerio Público lleva a cabo una investigación, que recaba una serie de elementos que hacen presumir su responsabilidad, que pone a disposición del juez, que el juez, cuando emite un auto de vinculación a proceso, hace la valoración para determinar si hay elementos que hagan presumir su responsabilidad. Ok,
si hay esos elementos que hagan presumir la responsabilidad, pues lo adecuado es que el proceso se lleve a cabo privado de la libertad y no alguien que tenemos elementos suficientes para presumir su responsabilidad, lo dejamos en la calle. Claro. ¿Qué va a hacer? Pues si alguien está imputado por un robo a casa habitación, si cometió el robo a casa de habitación, lo agarraron, lo llevaron al MP, lo presentaron al juez y sale, pues va a decir a todo dar, ¿no? Pues ¿qué va a hacer? Pues va a ir a cometer muy probablemente otro delito. Es en el entendido que del 100% de los delitos que se denuncian, no todos se lleva a cabo la indagatoria y además no en todos se imputa a la persona, ¿no? Es aproximadamente el 30% los que se llegan a imputar. Bueno, pues muchísimas gracias, diputado, por estar con nosotros, por detallarnos la importancia de estos dos dictámenes que el día de hoy se aprueban y estamos al pendiente en Ciudad TV 21.2. Qué gusto. Muchas gracias.